Hace unos días hice un vídeo hablando bien sobre el talento joven de los Sacramento Kings y sinceramente fue uno de los peores vídeos en rendimiento que he tenido en las últimas semanas, pero hoy vamos a hablar mal de los Kings y de otro equipo y estoy bastante seguro de que esto va a funcionar bastante mejor. Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con la sexta parte de mi serie de vídeos hablando sobre los mayores errores cometidos por cada equipo en los últimos 5 años. Es la sexta parte y he dividido esta serie de vídeos por divisiones, así que teóricamente tendría que ser la última, pero la división pacífica ha sido muy complicada entre los Phoenix Suns y los Sacramento Kings, había demasiado de lo que hablar y lo he dividido en dos partes, por lo que hoy vamos a hablar realmente de solo dos equipos de la división pacífica y seguramente en la séptima parte finalicemos ya hablando de la última división que me queda. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, me faltan 100 suscriptores para llegar a los 5000, así que por favor suscribíos si todavía no lo habéis hecho, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis sobre todos estos errores, y ahora ya sí, voy a empezar. En la primera parte sobre los errores de los equipos de la división pacífica hablé de los dos equipos de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers, y de los Phoenix Suns que llevaron bastante tiempo, y en esta segunda parte vamos a hablar de los Golden State Warriors y luego nos centraremos bastante más en los Sacramento Kings, que han tenido un historial bastante complicado en estos últimos 5 años y que de hecho se podría extender y seguiría siendo bastante feo en los últimos 10 años probablemente. Pero bueno, vamos a empezar hablando de los Golden State Warriors, que no tienen tantas cosas que destacar, son más bien algunos jugadores con los que no acertaron al final de la primera ronda del draft, cosas que son realmente comprensibles, y un par de errores más tardíos que tal vez sí que hayan sido mayores. Para empezar, no quiero criticar los contratos, evidentemente, de Klay Thompson, que se merece todo su dinero, y tampoco de Draymond Green. Draymond Green cobra demasiado, le quedan unos 75 millones de dólares por cobrar todavía con los Warriors, y evidentemente su rendimiento no está siendo el de un jugador con ese nivel de producción, pero es un jugador fundamental para este equipo. Sin Draymond Green, Stephen Curry está completamente solo a nivel de creación ofensiva, y cuando vuelva Klay Thompson habrá que reevaluar un poco cómo está funcionando Green y ahí podremos decidir si ha sido realmente un error que lo renovaran o si realmente vale la pena aunque esté cobrando mucho dinero. Así que el primer error del que quiero hablar es una serie de jugadores que pasaron en torno a 2017 por la franquicia de los Warriors, 3 jugadores que ahora mismo son realmente piezas importantes de equipos, jugadores que realmente tendrían minutos en una rotación de unos Warriors que están en general faltos de talento una vez te alejas de la cima y que en su momento no funcionaron, explotaron después en otros equipos y me imagino que se arrepienten, aunque evidentemente son jugadores que en 2016 no eran nadie. Para empezar, Kendrick Nunn estuvo en el equipo de G-League de los Warriors, pasaron de él y poco después acabó en los Miami Heat, donde es un jugador ahora mismo importante. El año pasado fue primer equipo de novatos. Luego tenemos a Donald House, un buen 3&D que ha tenido algunos problemas fuera de la pista en la burbuja, la lió bastante la verdad, pero sigue siendo un buen jugador de ala, capaz de anotar sus tiros, capaz de defender y que en los Warriors esta temporada sería útil. Y por último, el más interesante de estos 3 jugadores desde mi punto de vista es Chris Boucher, que es un jugador que estuvo también en los Warriors, de hecho tiene un anillo pero no jugó ni un solo minuto con los Warriors esa temporada, pero estaba en el equipo. Y poco después acabó yéndose a los Toronto Raptors, donde fue MVP de la G-League y acabó luego entrando y conseguir minutos en la rotación del equipo principal. Y este año está siendo el mejor center de los Raptors posiblemente. Tiene problemas porque es ligero, así que no consigue estabilizarse realmente y Ken Birch ahora mismo está siendo titular por encima de él. Pero es un center móvil, capaz de tirar de 3, un buen taponador, que tiene sus carencias, pero que en general es un jugador que sería útil en este equipo, que pasó por él, llegó a ganar un anillo ahí y luego no lo retuvieron. Ahora quiero hablar de algunas selecciones en el draft en las que no acertaron. Insisto, los Warriors eran un equipo muy bueno que tenía preocupaciones mayores que draftear talento interesante en el final de la primera ronda y acertaron en algunos casos, pero han fallado bastante en estos últimos años y en cierto modo viven de rentas porque tuvieron esa serie de aciertos con Stephen Curry, Klay Thompson y luego en la segunda ronda Draymond Green y no han sido tan precisos en sus selecciones del draft en los últimos años. En 2016 tenían el pick número 30 y seleccionaron a Damian Jones, que es un jugador que ha saltado de un equipo a otro, no consiguió realmente tener un puesto en los Warriors y ahora mismo, si no me equivoco, está en los Sacramento Kings o algo así. Sé que ha estado en contratos de 10 días y ha cambiado de un equipo a otro. Si queremos buscar un center de ese mismo draft, 2 picks después, si no me equivoco, estaba Ivica Zubac, un jugador que ahora mismo es uno de los centers de la rotación de los Clippers y un jugador que estoy seguro que ahora mismo le gustaría mucho a los Warriors tener en su equipo. Avanzamos un año y llegamos a Jacob Evans, un jugador que fue el pick número 28 de su draft, un escolta de corte anotador que ahora mismo ya no está ni siquiera en la NBA, o sea que todavía peor que Damian Jones.
Y si avanzamos unos picks en ese mismo draft, en la elección número 37, si no me equivoco, unos 9 picks después, sería seleccionado Gary Trent Jr., que ahora mismo es un jugador con muy buena pinta en los Toronto Raptors, un jugador que es muy buen triplista, en un equipo como los Warriors que por muy buenos triplistas que tengan en Klay Thompson y en Stephen Curry no tienen a nadie más capaz de anotar sus tiros, y Gary Trent Jr. sería una pieza muy interesante para este equipo que lo acabó pues dejando pasar por un jugador en Jacob Evans que no ha funcionado en la NBA. Seguimos con el draft de 2019, donde los Warriors tienen el pick número 28 y decidieron draftear a Jordan Poole, un jugador que parecía muy buen tirador, un escolta de 1,93 m, que tuvo una primera temporada muy mala, la verdad, fue catastrófico el año pasado durante todo el tanqueo de los Warriors. Este año está jugando mejor y está empezando a parecer un jugador legítimo, está promediando más de 18 minutos de juego con los Warriors y está anotando casi 11 puntos por partido, apenas rebotea y asiste, pero se está tirando 5 triples con un 35% de 3 y un 42% de tiros de campo. La eficiencia tendría que mejorar todavía más, pero el año pasado fue terrible, este año está mejorando y es un escolta de 1,93 m con buena envergadura que solo tiene 21 años y creo que puede llegar a ser un buen anotador en la NBA. Pero el motivo por el que creo que ese pick número 28 puede haber sido el peor de los 3 de los que he hablado hasta ahora es porque justo después, la elección número 29 fue Keldon Johnson, que es un jugador que tiene muy buena pinta, la número 30 fue Kevin Porter Jr., que el otro día anotó 50 puntos y 11 asistencias con los Rockets, y la elección número 31, o sea, la siguiente fue Nick Claxton, el jugador de los Brooklyn Nets, que es un center móvil a nivel defensivo que está teniendo ya un impacto positivo en los Brooklyn Nets, o sea que 3 picks siguientes a Jordan Poole de momento han sido mejores que Jordan Poole. Como veis, no ha habido demasiados problemas con los Warriors, no han repartido contratos demasiado malos. Podríamos criticar el intercambio de D'Angelo Russell por Andrew Wiggins, pero hasta que veamos qué ha pasado con el pick de los Minnesota Timberwolves, no quiero hacerlo. Si consiguen el cuarto o el quinto pick de este draft y sacan valor del pick de los Timberwolves, ya sea drafteando ese jugador y quedándoselo o utilizándolo como pieza de intercambio junto con Wiseman y algo más para conseguir un jugador mejor, puede haber valido la pena, así que de momento no quiero criticar eso, que además Andrew Wiggins está siendo un roleplayer interesante en este equipo, esta temporada está jugando francamente bien, aunque no sea una estrella y no esté a la altura de su contrato, pero sí que ha habido un error claro a día de hoy, y es que este último año en el draft los Warriors seleccionaron con el segundo pick a James Wiseman, que puede ser un muy buen jugador, puede acabar siendo un All-Star, pero el pick siguiente fue LaMelo Ball, y a estas alturas ya quedan pocas dudas del talento de LaMelo Ball, lo increíble que es como pasador, hace unos pases increíbles, es un mejor anotador de lo que esperábamos, un mejor tirador de lo que esperábamos. LaMelo Ball está siendo muy bueno, cada vez parece más claro que va a ser el mejor jugador de este draft y decidieron pasarlo. Tampoco encaja mucho con Stephen Curry, es verdad, pero si lo hubieran querido como pieza de intercambio, el LaMelo Ball de esta temporada tiene un valor altísimo, mucho más alto que James Wiseman, y decidieron no draftearlo por draftear al jugador que cuadraba más con el equipo en esa posición de center en Wiseman. Así que como veis, los Warriors no han cometido demasiados errores en estos últimos 5 años, pero probablemente no haber seleccionado a LaMelo Ball en el draft de 2020 haya sido el mayor de todos. Los Kings, el equipo que más tiempo lleva a día de hoy sin conseguir entrar en playoffs, un equipo que desde Chris Webber no ha vivido realmente un éxito, que ahora mismo tienen a De'Aaron Fox que está jugando muy bien, Tyrese Haliburton ha sido un acierto, tienen cosas buenas, pero tienen un historial muy malo en estos últimos 5 años que hace comprensible que a día de hoy estén luchando por entrar en playoffs, pero no consigan realmente acercarse porque es que han fracasado muchas cosas. Para empezar, el primer error del que quiero hablar no es un error tan grande, pero es algo que precisamente entró entre los errores de los Phoenix Suns, fue un intercambio entre los dos equipos y creo que los dos fracasaron en cierto modo, aunque la parte de los Sacramento Kings es más positiva que la de los Suns. Nos vamos al draft de 2016 y los Kings tenían el pick número 8 y lo intercambiaron con los Suns, que querían escalar posiciones a cambio del pick número 13, el pick número 28, una elección de segunda ronda y los derechos de Bogdanovic. Haber intercambiado un octavo pick por Bogdanovic, teniendo en cuenta el nivel de jugador que es, está bien, así que en general el intercambio no sería tan criticable, pero es verdad que consiguieron 2 selecciones en ese draft, el pick número 13 y el pick número 28, y seleccionaron a 2 jugadores que ya no están en la NBA, en Skal Labissière y un jugador que ya se me ha olvidado, si no me equivoco tenía un nombre griego, pero vamos, que 2 jugadores que no han conseguido funcionar, así que es una pequeña crítica. Otra cosa de la que quiero hablar, que es menor porque ¿cómo puedes saber en ese momento que ese jugador va a ser así de bueno? Pero los Kings tenían la elección con la que fue seleccionado Gary Trent Jr., le intercambiaron con los Portland Trail Blazers a cambio de 2 segundas rondas futuras. De momento no sabemos en qué se convirtieron esas segundas rondas, todavía falta un tiempo para conocer el resultado, pero evidentemente Gary Trent Jr. con un pick número 37 ha sido un robo y el hecho de que los Kings no se lo hubieran quedado para él y lo hubieran intercambiado es un error.
Ahora vamos a hablar de unos cuantos contratos que repartieron bastante malos. Para empezar, uno cuestionable pero no tanto dentro de lo que cabe fue en 2015 el contrato de Arron Afflalo, un jugador que había sido un buen anotador a lo largo de su carrera con los Magic, con los Knicks, con bastantes equipos y estaba ya en la etapa final de su carrera y le ofrecieron 2 años, 25 millones de dólares, 12,5 millones de dólares al año, que a día de hoy no parece tanto dinero, pero en 2015 estamos antes del salto del límite salarial, o sea que estamos hablando de un margen salarial de más o menos 80 millones de dólares y 12 millones de esos están comprometidos con Arron Afflalo, que tuvo una primera buena temporada, pero la segunda temporada ya fue un desastre, ya estaba en la etapa final completamente de su carrera, así que no salió tan bien. Pero ahora llegamos a los peores contratos. Esto es de hace nada y tenemos a Dwayne Dedmon y a Cory Joseph. Los dos recibieron ofertas demasiado grandes para su producción. Dwayne Dedmon recibió una oferta de 3 años, 40 millones de dólares y en mitad de esa temporada mismo, cuando ya todos sabíamos que había sido un error, lo sabíamos desde el día que recibió la oferta, pero en la mitad de esa primera temporada ya lo intercambiaron de vuelta a los Hawks junto con algunas segundas rondas para que los Hawks lo aceptaran porque no querían saber nada de él, porque no estaba a la altura de la producción que esperaban. Y Cory Joseph recibió una oferta de 3 años, 37 millones de dólares. En defensa de los Kings, los dos contratos eran solo parcialmente garantizados en el último año, así que no es tan terrible, pero no tenía ningún tipo de cabida y ya se han librado de Cory Joseph esta vez también, lo han intercambiado por Delon Wright y también han tenido que pagar segundas rondas, no han tenido que pagar nada superior, no han tenido que pagar ninguna primera ronda ni a jugadores jóvenes ni nada así, pero dos contratos muy malos que se sabía que eran malos desde el primer momento. Y ya que estamos hablando de malos contratos, está para empezar el de Zach Randolph, 2 años, 24 millones de dólares en su etapa final ya. No está tan mal, es menos de lo que cobraba Arron Afflalo, por ejemplo, y Zach Randolph en sus años en los Kings no le hizo mal aún así, pero estamos hablando de un jugador que no tenía cabida en un equipo joven que estaba intentando realmente desarrollar su talento joven y que fichar a un jugador de 35 años, creo que tenía en aquel momento, 34, que no va realmente a ayudar a que los jugadores jóvenes tengan balones porque es un jugador que requiere el balón en las manos y jugar en el poste, no tenía mucho sentido a nivel ya de construcción del equipo independientemente de que el contrato de sí no fuera tan malo. Pero ese mismo año hicieron una oferta bastante peor y es que a George Hill le pagaron 3 años 57 millones de dólares. Y al igual que pasó con Dwayne Dedmon, George Hill en la mitad de esa primera temporada ya fue intercambiado a los Cleveland Cavaliers, ese intercambio que hubo en la última temporada de LeBron James con los Cavs con intención de cambiar un poco el equipo porque estaba siendo un desastre. George Hill en la media temporada que jugó con los Kings tuvo una buena temporada, la verdad, pero es un poco lo mismo que pasaba con Zach Randolph, un jugador veterano en un equipo que ya tiene a De'Aaron Fox recién drafteado como quinto pick del draft y le están poniendo por delante a un titular experimentado que va a jugar por encima de él porque es por lo que le están pagando básicamente. En esa temporada George Hill con los Kings promedió 10 puntos, unos 3 rebotes, unas 3 asistencias, se tiró 3 triples por partido, que son muy pocos para Hill, y promedió un muy buen 47% en tiros de campo y 42% de 3. Fue un buen jugador, no hay ninguna crítica, en aquel momento tenía 31 años. El problema es que básicamente le pagaron más que nadie porque querían conseguirlo y George Hill no se iba a ir a Sacramento por menos dinero que por equipos que podrían estar interesados en él como un jugador que pueda ayudar a un equipo con realmente aspiraciones de ganar un anillo o de ganar o llegar lejos en playoffs y no sé, no tuvo mucho sentido y al final le quitaron minutos de desarrollo de De'Aaron Fox en la primera mitad de su primera temporada hasta que intercambiaron a Hill. Pero ahora llegamos a la mayor genialidad de Vlade Divac, que esto fue una auténtica locura, no tuvo ningún tipo de sentido y es que en 2015 los Kings querían ir a por margen salarial, querían tener más margen salarial que la mayoría de equipos en esa agencia libre para ir a por agentes libres de gran calibre y básicamente para librar margen salarial y conseguir unos 20 millones disponibles, Vlade Divac decidió intercambiar a Nick Stauskas, Carl Landry y Thompson, no me acuerdo ni de su nombre, pero a 3 jugadores de su equipo con el fin básicamente de librar margen salarial. Stauskas había sido un pick alto, la elección número 8 si no me equivoco, pero era un jugador que ya empezaba a notarse que no tenía mucho futuro en la NBA, pero básicamente intercambió a esos 3 jugadores por 2 jugadores que no jugaron nunca en la NBA, en Gudaitis y Mitrovic, ni siquiera me sé sus nombres de pila, y junto con esos 3 jugadores, para que los 76ers aceptaran los contratos, envió el derecho a intercambio de la primera ronda de 2017 y la primera ronda de 2019. O sea que básicamente le envió a los 76ers 2 primeras rondas para hacer margen salarial para fichar a un agente libre no tan potente en ese año. La primera ronda de 2017 se convertiría en el tercer pick, o sea, los Kings tuvieron un récord terrible en 2017 y tenían el tercer pick, tuvieron la suerte dentro de lo que cabe de que los 76ers también fueron muy malos en 2017 y tuvieron el quinto pick, así que simplemente fue un intercambio y bajaron de la tercera posición a la quinta y en cierto modo creo que se salvaron, porque el tercer pick fue Jason Tatum, que podría haber estado en los Kings, pero el cuarto pick fue Josh Jackson y se hablaba de que Josh Jackson podría haber sido el tercer pick también y estaba bastante claro que De'Aaron Fox iba a ser el quinto pick del draft más o menos independientemente de quien seleccionara en esa posición, así que el hecho de que no tuvieran la posibilidad de cagarla drafteando a Josh Jackson
No sé si hubiera pasado o no, es al final algo que nunca sabremos, pero el hecho de que no tuvieran esa posibilidad puede que fuera un favor para los Kings, que tal vez hubieran dejado pasar a De'Aaron Fox o tal vez hubieran drafteado a Jason Tatum y todo hubiera salido bien, no se sabe. Y adicionalmente, ya ni intercambio ni nada, regalaron también el pick de 2019, que sería la elección número 14, que acabó siendo de los Boston Celtics, con la que draftearon a Romeo Langford, que no salió tan bien, al final de momento no parece que vaya a ser un muy buen jugador, pero es otro pick de primera ronda más regalado para crear cap space. ¿Y sabéis a por qué agentes libres quería ir Vlade Divac? Había 3 jugadores básicamente en ese momento en su radar y eran Wesley Matthews, Monta Ellis y Rajon Rondo. O sea, que intercambió 2 primeras rondas por la posibilidad de fichar a estos jugadores y al final con lo que se quedaron, lo que dedicaron su dinero fue en Rajon Rondo por solo un año y creo que unos $9 millones, o sea que intercambiaron 2 picks por un año de Rondo, Marco Bellinelli, que firmó un contrato de, si no me equivoco, 3 años, $27 millones, y Costa Koufos, que firmó un contrato de 4 años y creo que $32 millones. O sea que básicamente en 2015 Vlade Divac acabó intercambiando a Jason Tatum y Romeo Langford por Costa Koufos, Marco Bellinelli y un año de Rajon Rondo. Como pequeña guinda para el pastel, que fue esa agencia libre de 2015 para los Sacramento Kings, Vlade Divac también fichó a Seth Curry con un contrato muy bueno, muy barato y por varios años, y durante esa temporada lo cortaron. O sea que el jugador que, con permiso de Rondo, a día de hoy es el mejor jugador de los 4 que consiguieron esa agencia libre, fue el que menos duró en el equipo porque lo cortaron durante la temporada. Y ahora vamos a seguir hablando de otros intercambios y llega el turno del intercambio de Marcus Cousins. Cousins era el mejor jugador de los Kings, sin lugar a dudas, la única estrella que tenían, un jugador muy bueno, que su mayor problema era la actitud y como era un jugador que tenía muchos problemas realmente con eso, no muchos equipos estaban convencidos con él, tal vez por eso tuviera un valor un poco inferior a lo esperado, pero era un jugador increíble y los Sacramento Kings decidieron cambiar de aires y quisieron intercambiarlo, que me parece completamente legítimo, pero el intercambio acabó siendo en cierto modo un desastre. A Marcus Cousins le quedaba 1 año y medio de contrato cuando fue intercambiado, o sea que no es que fuera un jugador en su último año de contrato, y en la temporada anterior había promediado 27 puntos, 11 rebotes, casi 5 asistencias, 5 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 36% desde 3. Y estamos hablando de un jugador que tenía 26 años, que era un All-Star, uno de los mejores centers de la NBA, y lo intercambiaron básicamente por medio año de Tyreke Evans, medio año de Aston Galloway, una primera ronda de 2017 que sería el pick número 10 y una segunda ronda, y lo único que realmente salió bien de ahí fue Buddy Hield, que había sido el 6º pick de ese draft y que acabó siendo un buen jugador en los Sacramento Kings. Pero en conclusión, los Sacramento Kings intercambiaron a un center de 26 años que promediaba 27 puntos y 11 rebotes y era básicamente uno de los mejores centers de toda la NBA por Buddy Hield y el pick número 10 del draft. Después llegaron a ese draft, tenía la elección número 10 y en las elecciones posteriores hubo jugadores bastante buenos, pero como los Kings eran un equipo en reconstrucción, quisieron aumentar su número de elecciones en el draft, intercambiaron su 10º pick por la elección número 15 y 20 con Portland y con la elección número 15 seleccionaron a Justin Jackson, un jugador que ahora mismo está en los Thunder y que no está jugando mucho, y con la 20 a Harry Giles, un jugador que ahora mismo está en Portland y que tampoco está jugando mucho, pero que tenía muy buena pinta como jugador con mucho potencial, pero evidentemente eso salió mal, y si retrocedemos un poco, con ese pick número 10 Portland seleccionó a Zach Collins, que también salió mal, o al menos eso parece de momento, pero como digo siempre, elección número 13 de ese draft, Donovan Mitchell, elección número 14, Bam Adebayo. Y este es el mismo draft en que los Sacramento Kings acababan de seleccionar con el 5º pick a De'Aaron Fox. Donovan Mitchell no estaba tan claro, era un jugador más veterano que llevaba varios años en la universidad y no todo el mundo estaba claro que fuera a ser un jugador tan prometedor en la NBA, pero justo Bam Adebayo era un center que había jugado en Kentucky con De'Aaron Fox, que había sido muy bueno, y podrían haber seleccionado en ese mismo año con el 5º pick a De'Aaron Fox y con el 10º pick a Bam Adebayo y tener una combinación increíble, un jugador que elevaría totalmente la defensa de los Sacramento Kings, que este año son el peor equipo defensivo de la historia de la NBA, y acabaron con Justin Jackson y Harry Giles, que ni siquiera están en el equipo. Sin embargo, el mayor error de este equipo, como pasó con los Phoenix Suns también, el otro equipo de la División Pacífica, es que en el 2º pick del draft de Luka Doncic seleccionaron a Marvin Bagley, el 3er pick fue Luka, y Marvin Bagley por encima parece a día de hoy el peor jugador del top 5 de ese draft. Habrá que ver qué pasa con él, todavía creo que tiene potencial, hablé de él bastante en mi vídeo sobre el futuro de los Sacramento Kings y su potencial, os pongo por aquí enlaces si queréis verlo, pero evidentemente fue un error. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.